Soy terapeuta. Mi nueva paciente describió su aventura con mi marido. Soy su mujer loca. La luz de la tarde se filtraba por las persianas de mi consulta mientras Cristina Wren se acomodaba en el sillón de piel frente a mi mesa. Era guapa de esa forma sin esfuerzo que algunas mujeres poseen. Cabello dorado que atrapaba la luz, ojos azules que parecían guardar secretos y un bolso caro que sugería desahogo económico. Lo que más me llamó la atención fue su energía nerviosa, la manera en que agarraba los pañuelos antes incluso de empezar a llorar. Nunca he hecho terapia, empezó, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi amiga Marina te recomendó a ti, en concreto. Dijo que eras excelente con situaciones de pareja complicadas. Hizo una pausa, reuniendo valor. Estoy teniendo una aventura con un hombre casado y ya no sé qué hacer. Había oído esta confesión infinidad de veces en mi consulta, pero hubo algo en la manera de contarlo de Cristina que me hizo prestar más atención. Quizá fue la forma en que hablaba de él, no con la culpa y la vergüenza típicas que suelo encontrar, sino con auténtica confusión y dolor. Háblame de esa relación. La animé, recostándome en la silla con la libreta lista. ¿Cómo empezó? Lo que sucedió después destrozaría por completo mi mundo. Cristina empezó a describir a su amante con detalles íntimos que me oprimían el pecho con cada palabra. La forma en que preparaba su café por la mañana, añadiendo nata con un remolino concreto que había aprendido de su abuela. Cómo se ajustaba la corbata antes de las reuniones importantes, tirando siempre un poco hacia la izquierda por una lesión antigua en el hombro. La cicatriz distintiva en la mano izquierda de un accidente de bici en la infancia que requirió cirugía. Cada detalle era un impacto directo en mi sistema nervioso. No eran rasgos genéricos, eran un conocimiento específico e íntimo que solo alguien muy cercano a mi marido, Iván, podría poseer. Me hace sentir como si fuera la única mujer que existe, continuó Cristina con la voz ganando fuerza. Como si por fin estuviera viviendo la vida que estaba destinada a tener. Pero su mujer se quedó en el aire, secándose los ojos. Dice que se ha vuelto imposible vivir con ella. Paranoica, controladora, siempre sospechando. Le pregunta por todo lo que hace, le revisa el móvil, le acusa de ponerle los cuernos cuando solo está trabajando hasta tarde. El pobre hombre apenas puede respirar en su propia casa. Me llamo Elena, y esta es mi historia de venganza. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, darle a me gusta y dejar un comentario con la ciudad desde la que nos ves. Me ayuda muchísimo a traer más historias. La ironía me golpeó como un puñetazo. Estaba escuchando al amante de mi marido describirme como la villana de su historia de amor. Según su relato entre lágrimas, yo era la esposa inestable que impedía a un buen hombre encontrar la felicidad. La parte profesional de mi cerebro catalogaba automáticamente sus palabras, mientras la parte personal daba vueltas con las implicaciones. ¿Desde cuándo se viene desarrollando esta relación?, pregunté, orgullosa de que mi voz siguiera firme y clínica. Unos 6 meses ya. Nos conocimos en esa cafetería de la calle Serrano, la de los toldos azules a la que van todos los abogados. Él estaba peleándose con el portátil y yo llevo el soporte informático en mi empresa de marketing. Una conversación llevó a la otra y cuando me quise dar cuenta, quedábamos con regularidad. Conocía íntimamente esa cafetería. Iván la mencionaba a menudo como un lugar cómodo para reuniones con clientes. Por lo visto, se reunía con algo más que clientes. A medida que la sesión terminaba, tomé la decisión que lo definiría todo a partir de entonces. Mantendría una ética profesional absoluta durante esas horas terapéuticas, mientras que fuera de esas 4 paredes llevaría a cabo mi propia investigación. Cristina, sin saberlo, me había dado un mapa de la infidelidad de mi marido y pensaba recorrer cada sendero hasta el final. La segunda sesión de Cristina llegó exactamente una semana después y estaba visiblemente más angustiada que la vez anterior.
Se había pasado los días intermedios cuestionando la moralidad de su situación, preguntándose si estaba destruyendo a una familia, pero incapaz de resistirse al tirón de lo que sentía como amor verdadero. «Me ha regalado algo especial», dijo, sacando un pañuelo de seda rojo del bolso. El tejido era exquisito, claramente caro, con dibujos intrincados en hilo dorado. Dijo que le recordaba a mi pasión, a mi fuego. Nunca nadie me ha dado algo tan bonito. Examiné el pañuelo con cuidado, grabando cada detalle en la memoria. El color, la textura, el dibujo dorado tan distintivo. Todo sería importante después. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo lo manejaba Cristina, como una reliquia sagrada que probaba la devoción de su amante. «Tiene un gusto increíble», siguió. «Me dijo que se pasó horas eligiéndolo, que quería algo tan único como yo. Y la forma en que me lo ató al cuello se perdió en el recuerdo. Se sintió como una promesa. Cuando Cristina se fue, me quedé sola en la consulta, mirando mis notas. Toda pauta ética que había aprendido me exigía derivar su caso de inmediato por el enorme conflicto de intereses. Pero derivarla significaba perder acceso a información crucial sobre mi propia vida. En su lugar, decidí caminar por la cuerda floja de la ética, mantener límites profesionales durante nuestras sesiones mientras, fuera de ellas, proseguía mi investigación. Aquella tarde, al llegar a casa, encontré a Iván de un humor inusualmente bueno. Tarareaba mientras cocinaba. Cuando me besó en la mejilla, percibí un rastro tenue de un perfume desconocido, ligero, floral, caro. «¿Buen día en el trabajo?», pregunté, estudiándole la cara por si asomaba algún gesto delator. «Excelente. Cerré un acuerdo importante para un cliente. A veces todo encaja a la perfección». Su elección de palabras me pareció cargada de doble sentido, pero mantuve el gesto neutro. Después de cenar, mientras él se duchaba, hice mi primera vigilancia real de nuestro espacio compartido. Su portátil estaba abierto en la mesa del comedor, protegido con contraseña, pero con una vista previa del historial reciente del navegador. Webs de hoteles, reservas de restaurantes, ubicaciones de joyerías, todo de sitios en los que nunca habíamos estado juntos. A la mañana siguiente llegó la confirmación que tanto temía. Mientras metía el maletín en el coche, algo rojo llamó mi atención a través de la ventanilla del copiloto del BMW de Iván. Allí, echado con descuido sobre el asiento, estaba el mismo pañuelo que me había enseñado Cristina, el dibujo dorado inconfundible a la luz de la mañana. Me temblaban las manos mientras sacaba el móvil y lo fotografiaba desde varios ángulos, cuidando de no tocar nada ni dejar rastro de mi hallazgo. Aquello ya no era paranoia ni coincidencia. Era la prueba tangible de que mi paciente tenía, efectivamente, una aventura con mi marido. Conduje al trabajo esa mañana con la mente girando entre posibilidades e implicaciones. Éticamente, no podía usar nada de lo que Cristina me había contado en confidencia contra Iván, pero desde luego podía empezar a reunir mis propias pruebas por medios completamente independientes. La cuestión era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad y qué pensaba hacer con esa verdad cuando la tuviera. Ese fin de semana, mientras Iván jugaba su habitual partido de golf con socios de su despacho, inicié lo que se convertiría en una investigación financiera exhaustiva. Empecé por nuestras cuentas conjuntas, revisando meses de extractos de tarjetas y movimientos bancarios con la precisión metódica que me había enseñado mi formación clínica. Lo que descubrí fue un patrón de engaños tan extenso que me dejó sin aliento. Cargos en restaurantes que no conocía aparecían con regularidad durante las comidas de entre semana. Un hotel boutique del centro mostraba visitas recurrentes en horarios en los que Iván decía estar trabajando hasta tarde. Lo más incriminatorio eran las compras en joyerías de alto nivel, grandes almacenes y boutiques especializadas. Cientos de euros gastados en artículos que yo nunca había recibido.
fotografié cada transacción sospechosa, creando una hoja de cálculo detallada con fechas, importes y ubicaciones. Los cargos del hotel eran especialmente reveladores, siempre a nombre de Iván, siempre en horario laboral, siempre por importes que sugerían estancias largas por la tarde, no reuniones breves. Un cargo llamó de inmediato mi atención: Joyería Meridian, la misma en la que Iván me compró el anillo de compromiso años atrás. El cargo reciente era sustancial y había ocurrido pocos días antes de que Cristina me enseñara su pañuelo rojo. Llamé a la tienda diciendo que necesitaba información para el seguro. «Ah, sí, el señor Cruz», dijo amablemente la dependienta. «Se ha vuelto un cliente habitual, siempre comprando regalos especiales. Ese conjunto del pañuelo rojo era una de nuestras selecciones premium». La confirmación me cayó como un jarro de agua fría. No solo había comprado joyas para otra mujer, sino que lo había hecho en una tienda que tenía valor sentimental para nuestra relación. La traición se sentía personal y calculada. En la siguiente sesión, Cristina llegó con una pulsera de tenis de diamantes que brillaba con cada gesto. Cuando la halagué, se ruborizó de evidente placer. «Otro regalo suyo», dijo, tocando la pulsera con reverencia. Me llevó a una joyería increíble en la zona buena. El dueño le trató como a la realeza. Por lo visto, lleva años siendo cliente. Dijo que yo merecía cosas bonitas, que me había conformado con menos toda mi vida. Reconocí la descripción al instante. Era la misma joyería donde, supuestamente, Iván había encargado mi regalo de cumpleaños el año pasado. Un regalo que nunca llegó porque, según él, la pieza que yo había elegido estaba en espera indefinida. Tras irse, Cristina, llamé de nuevo a Joyería Meridian, esta vez preguntando por el historial de compras. «El señor Cruz ha estado comprando con bastante frecuencia este año», confirmó la dependienta. «Varias piezas de alta gama, siempre para ocasiones especiales con sus amigas». Tal caballero romántico. El plural amigas me heló la sangre. Puede que Cristina no fuera la única relación extramatrimonial de Iván. Era posible que estuviera casada con un infiel en serie que financiaba toda una vida de aventuras con nuestros activos comunes. Esa tarde decidí realizar mi primera vigilancia física. Durante uno de los horarios que Cristina había descrito como habituales de sus citas, pasé en coche por el hotel boutique del centro que aparecía en nuestros extractos. Efectivamente, el BMW negro de Iván estaba en el aparcamiento, planta tercera, plaza 23. Memorice el lugar y la hora, añadiendo otro dato crucial a mi creciente dossier de pruebas. La parte metódica de mi mente ya estaba plenamente activada. Estaba construyendo un caso completo con la misma precisión que uso en la documentación clínica. Y mi marido no tenía idea de que le investigaba a alguien con las habilidades exactas para exponer su engaño por completo. La cuarta sesión de Cristina reveló la guerra psicológica que Iván llevaba meses librando contra mí sin que yo fuera del todo consciente. Describió cómo su amante pintaba su matrimonio como una prisión, a sí mismo como una víctima, y a mí como una carcelera cada vez más inestable que le amargaba la vida con sospechas constantes y manipulación emocional. «Dice que ella antes era diferente», explicó Cristina, con una voz llena de lo que parecía auténtica compasión por mi supuesta situación. «Pero con los años se ha vuelto paranoica y controladora. Le pregunta por cada noche que llega tarde del trabajo. Le revisa el móvil cuando cree que está dormido, incluso contrató a alguien para seguirle una vez». Casi se me cayó el bolígrafo. Yo nunca había contratado a nadie para seguir a Iván, nunca había mirado su móvil, nunca había hecho nada de lo que él afirmaba. Pero caí en la cuenta, con horror creciente, de que llevaba meses preparando el terreno, pintándome como mentalmente inestable para justificar sus aventuras y preparar el final que tuviera planeado. Parece una situación muy difícil para todas las personas implicadas,
conseguí decir, manteniendo mi neutralidad terapéutica mientras por dentro gritaba. Él ha intentado ayudarla mucho, continuó Cristina. Incluso sugirió terapia de pareja, pero ella se negó, que ese terapeuta se pondría de su parte solo por ser mujer. Le preocupa lo que pueda hacer si alguna vez se entera de lo nuestro. Cree que podría hacerse daño o hacer falsas acusaciones contra él. La manipulación era de una sofisticación pasmosa. Iván no solo estaba engañando, estaba creando una narrativa elaborada que me colocaba como la villana y a él como la víctima sufrida. Más inquietante aún, estaba sugiriendo que yo podría ser suicida o vengativa. Acusaciones que podrían destruir mi reputación profesional si salían a la luz. Tras la sesión, conduje hasta mi antiguo barrio y visité a la señora Paredes, nuestra antigua vecina, que nos conocía desde recién casados. Con café de por medio, tanteé con cuidado sus impresiones sobre nuestro matrimonio. «Siempre parecéis tan felices», dijo, mirándome la cara con preocupación. Aunque he de decir que Iván comentó hace poco que estabas pasando por algunas dificultades emocionales. Parecía genuinamente preocupado por ti. Dijo que estabas teniendo cambios de humor y episodios paranoides. Se me hundió el corazón. Iván había estado envenenando la opinión de la gente de nuestro círculo social, creando el cimiento de su narrativa sobre mi supuesta inestabilidad mental. Si eso llegaba a mis colegas o al colegio profesional, podría devastar mi carrera. Aquella noche decidí poner a prueba sus tácticas de gaslighting, mencionando un estrés laboral normal para ver cómo respondía. Hoy tuve una paciente complicada, dije sin más durante la cena. Alguien con problemas de pareja que me recordó a casos que he leído. Su reacción fue inmediata y reveladora. Últimamente te traes mucho trabajo a casa, Elena. ¿Seguro que estás gestionando bien el estrés? Quizá deberías considerar ver a alguien tú misma. Tus cambios de humor son cada vez más frecuentes. No había cambios de humor. Simplemente había mencionado a una paciente, pero él lo reformuló como prueba de mi deterioro mental. Empecé a grabar nuestras conversaciones con el móvil no por motivos legales, sino para mantener mi cordura. Cuando las escuchaba después, el contraste entre lo que realmente ocurría y cómo lo describía él era abrumador. Iván no solo tenía una aventura, estaba llevando a cabo una campaña sistemática para socavar mi credibilidad y mi salud mental, presentándose como la víctima inocente de una esposa que se había vuelto peligrosamente inestable. Pero cometió un error crucial. Estaba intentando hacer gaslighting a una psicóloga colegiada especializada en reconocer exactamente estos patrones de manipulación. La creciente falta de cuidado de Iván se convirtió en mi mayor ventaja. En la siguiente sesión, Cristina mencionó que recibía mensajes de texto diarios de su amante, notas dulces a lo largo de la jornada laboral que la hacían sentirse querida y recordada. Me enseñó algunos ejemplos en su teléfono, mensajes inocuos sobre echar de menos su sonrisa o ganas de su próximo encuentro. Es tan detallista, suspiró. Me escribe todas las mañanas y todas las noches, sin fallar. A veces creo que me conoce mejor que yo misma. Lo que no se daba cuenta era de que acababa de darme información crucial sobre los patrones de comunicación de Iván. Si le escribía con regularidad desde su móvil principal, habría registros. Y si era lo bastante listo como para usar un dispositivo aparte, ahora sabía que debía buscar pruebas de cuentas ocultas. Ese fin de semana, mientras Iván asistía a un retiro del despacho, hice el registro más minucioso de la casa que había hecho en mi vida. Escondidos detrás de manuales de derecho en su despacho, encontré extractos de una línea móvil que no conocía. La cuenta mostraba intensa actividad de llamadas y mensajes con varios números, incluido uno que aparecía con frecuencia en horario laboral. Crucé ese número con las veces que Cristina hacía llamadas durante nuestras sesiones cuando creía que yo no miraba. Coincidencia perfecta.
Pero más inquietante aún fue la evidencia de comunicaciones con al menos otros 2 números con patrones similares: contacto frecuente en horario de trabajo, llamadas largas por las noches, los signos inequívocos de relaciones íntimas. Iván no solo engañaba con Cristina, mantenía varias aventuras a la vez, cada mujer probablemente creyendo que era su única relación extramatrimonial. Los registros también revelaron otra cosa: llamadas regulares a un despacho de abogadas de familia, siempre realizadas en horas en las que él me decía que estaba en juicio o con clientes. Fotografié cada página de esos extractos, documentando pruebas de que mi marido planeaba dejar el matrimonio mientras trabajaba activamente para presentarme como mentalmente inestable. Mi siguiente hallazgo llegó por pura suerte. Iván dejó el portátil abierto mientras atendía una llamada en el jardín y vi varias pestañas activas: webs de reserva de hoteles, sistemas de reservas de restaurantes y, lo más importante, una cuenta en la nube que yo no conocía. Con su típica contraseña predecible, una combinación de su año de graduación y nuestro aniversario de boda, accedí a meses de archivos ocultos, fotos suyas con Cristina y al menos otras 2 mujeres que no reconocí, capturas de pantalla de mensajes en los que coordinaba encuentros y hacía promesas. Lo más demoledor: conversaciones detalladas sobre gestionar el problema de la esposa con cada una de sus novias. A Cristina le había dicho que yo era paranoica y controladora. A otra mujer le contó que yo era emocionalmente inestable y potencialmente peligrosa. Una tercera relación incluía historias sobre mi supuesta adicción a medicación con receta y comportamientos erráticos que le avergonzaban profesionalmente. Verlas juntas revelaba el carácter calculado de su engaño. No era un hombre que hubiera caído en la tentación. Era alguien que había construido un sistema elaborado de mentiras para sostener varias relaciones mientras se posicionaba para un divorcio favorable. Lo descargué todo en un disco externo cifrado, sabiendo que esas pruebas serían cruciales para lo que empezaba a planear. Iván creía estar jugando al ajedrez mientras yo permanecía ajena a la partida. No tenía ni idea de que llevaba 3 jugadas por delante desde el momento en que Cristina cruzó la puerta de mi consulta. La revelación de que Iván planeaba divorciarse mientras destruía mi reputación exigía una acción estratégica inmediata. Pedí una consulta con Patricia Jiménez, una de las abogadas de familia más respetadas de la ciudad, usando tiempo personal para que mi ausencia no levantara sospechas. El despacho de Patricia estaba en el centro, elegido a propósito porque quedaba lejos de nuestros trabajos y de nuestro círculo social. Revisó mis pruebas con la frialdad profesional que esperaba, alzando ocasionalmente una ceja por lo exhaustivo de mi documentación. Esto está excepcionalmente bien organizado, observó, repasando los registros financieros y las evidencias de comunicación que había reunido. La mayoría de personas en tu situación no piensan en documentar los cambios de conducta de su cónyuge ni en reunir este nivel de pruebas. Expliqué mi formación en psicología clínica y cómo me había entrenado para reconocer patrones, mantener registros detallados y pensar con lógica incluso bajo estrés emocional. Asintió con evidente aprobación. Dado su aparente plan de presentarte como mentalmente inestable, tus credenciales clínicas juegan claramente a tu favor. Estas grabaciones y documentos demuestran pensamiento claro y racional, no la conducta de alguien con la crisis psicológica que él describe. Hablamos largo y tendido de mis opciones, incluida la posibilidad de solicitar un divorcio con atribución de culpa, dada la evidencia clara de adulterio y mala conducta económica. Más importante aún, explicó cómo su uso de fondos comunes para sostener sus aventuras podría influir de manera significativa en el reparto de bienes a mi favor. Ha cometido varias torpezas legales, señaló Patricia. Usar bienes gananciales para sus relaciones,
ocultar cuentas y engañarte sobre sus intenciones. Estas acciones pueden traducirse en una adjudicación sustancial de vuestro patrimonio. Pero antes de mover ficha legalmente, tenía que abordar el problema ético de seguir atendiendo a Cristina. Por mucho que valorase la información que obtenía, no podía mantener nuestra relación terapéutica sabiendo lo que sabía. Debía gestionar esa transición con cuidado para proteger mi habilitación profesional y mis intereses personales. A la mañana siguiente llamé al doctor Pérez para derivar a Cristina a su consulta, alegando un conflicto de agenda que me dificultaba seguir prestando una atención adecuada. He encontrado una excelente terapeuta especializada en relaciones, le dije a Cristina, en la que sería nuestra última sesión. El doctor Pérez tiene mucha experiencia ayudando a personas a navegar situaciones emocionales complejas como la tuya. Cristina parecía decepcionada, pero aceptó la derivación con educación. Al recoger sus cosas, se detuvo en la puerta. Gracias por escuchar sin juzgar, dijo con sinceridad. Me ayudaste a entender que lo que siento no es una locura ni está mal. Por primera vez en mi vida siento que alguien de verdad me ha escuchado. La ironía de sus palabras no se me escapó, pero mantuve el gesto profesional y le deseé lo mejor en su proceso terapéutico. Ahora era libre para avanzar sin restricciones éticas que limitaran mis actos. El juego real estaba a punto de comenzar y yo tenía todas las ventajas que Iván ignoraba. Sin Cristina como paciente, podía investigar con más agresividad. Los registros telefónicos que había descubierto revelaban contacto con varias mujeres, pero necesitaba entender el alcance completo del engaño de Iván. Con los números de su línea secreta, empecé a recomponer su red de relaciones. La investigación en redes sociales reveló más de lo esperado. Cruzando números con perfiles, identifiqué a 3 mujeres que parecían mantener una relación con mi marido a la vez. Además de Cristina, estaban Rebeca, una agente inmobiliaria de poco más de 30, y Cassandra, una ejecutiva de marketing recientemente divorciada. Las redes de cada una contaban una historia similar. Cenas caras en restaurantes que reconocí de nuestros extractos, joyas y regalos que encajaban con los cargos que había documentado. Fotos de escapadas a lugares a los que Iván decía ir por congresos. Lo más revelador eran los pies de foto y comentarios que dejaban claro que cada una creía mantener una relación exclusiva con él. Creé perfiles detallados de cada mujer documentando su trabajo, conexiones sociales y patrones de relación con Iván. Cuanto más averiguaba, más me impresionaban sus dotes organizativas. Básicamente gestionaba 3 relaciones separadas, cuadrando agendas, manteniendo historias coherentes y procurando que ninguna de sus novias se cruzara con otra. Pero cometió un error de planificación crucial. Las 3 trabajaban en sectores que a veces se tocan. Marketing, inmobiliaria y consultoría social colaboran de vez en cuando. Solo hacían falta las circunstancias adecuadas para exponer su red de engaños. Durante mis vigilancias del hotel, observé patrones predecibles. Martes y jueves con Cristina, lunes por la tarde con Rebeca y brunch de fin de semana con Cassandra cuando me decía que jugaba al golf. Su agenda era tan constante que podría haber puesto el reloj con sus infidelidades. Decidí probar sus reacciones introduciendo cambios sutiles en nuestra rutina. Sugerí cenar en Giovanni's, el restaurante al que había llevado a las 3 en citas románticas. Su incomodidad fue inmediata. Ese sitio está muy de moda últimamente, soltó rápido. Demasiado lleno, demasiado ruidoso. Probemos otro. Cuando mencioné visitar el Museo de Arte cerca del hotel donde quedaba con sus novias, de pronto le entraron preocupaciones por el aparcamiento y la seguridad del centro. Toda sugerencia que pudiera acercarnos a su vida secreta venía con elaboradas razones para evitar esas zonas. Su hipervigilancia confirmaba que estaba muy invertido en mantener separada su vida matrimonial y sus aventuras, pero también revelaba otra cosa.
Empezaba a sentir la presión de gestionar tantas mentiras a la vez. Aparecían pequeñas grietas en su compostura, normalmente impecable. Empecé a documentar esos cambios de conducta con el mismo cuidado con que había seguido sus fraudes financieros. El hombre antes seguro y decidido se volvía ansioso y controlador con nuestros planes sociales. Inventaba excusas cada vez más elaboradas para sus ausencias y mostraba una paranoia creciente ante mis preguntas normales sobre su agenda. Iván empezaba a sentir el peso de sus mentiras, aunque no tenía ni idea de que yo sabía la verdad. El estrés de mantener varias relaciones mientras minaba a su esposa empezaba a notarse, y yo estaba en la posición perfecta para observar su deterioro psicológico. Pronto usaría ese estrés en su contra de formas que no vería venir. La oportunidad que esperaba llegó con la subasta benéfica anual del Hospital Infantil, un evento en el que se juntan los mundos jurídico, sanitario y empresarial para hacer contactos y recaudar fondos. Iván nunca me invitaba a esos actos profesionales, alegando que eran aburridos y que me parecerían un tostón. Ese año, sin embargo, compré mi entrada por mi cuenta mediante mis contactos. La doctora Martínez, cuyo marido era socio de un despacho competidor, me invitó a su mesa. La coartada perfecta. Estaría allí legítimamente como parte del colectivo sanitario, sin relación con el despacho de Iván que levantara sospechas. La noche de la subasta me vestí con cuidado. Un vestido azul marino, elegante, pero nada llamativo. Quería observar sin ser vista, ver a Iván en su elemento profesional, mientras él creía estar a salvo de la mirada de su esposa. El salón del hotel del centro estaba magnífico, lleno de la élite de la ciudad de etiqueta. Localicé a Iván enseguida al otro lado de la sala, guapo, con su smoking, mientras se movía entre la gente con su encanto característico. Lo que no esperaba era ver también a Cristina, deslumbrante con un vestido rojo de seda que combinaba a la perfección con el pañuelo que le había dado semanas antes. Era su acompañante a un evento del que había excluido expresamente a su mujer. La audacia era alucinante. Observé desde lejos cómo se comportaban con la comodidad íntima de una pareja establecida. Él le tocaba la parte baja de la espalda, con posesión al presentarla a colegas, le susurraba al oído durante la puja, haciéndola reír con chistes privados. Más dañino aún, la presentó a magistrados y socios senior como una amiga cercana del sector social. Pero la noche guardaba más sorpresas. Durante el cóctel reconocí a Rebeca charlando cerca de las mesas de la puja silenciosa. Había acudido como invitada de una de las promotoras inmobiliarias patrocinadoras del evento. Más chocante todavía, Cassandra estaba trabajando en el acto como parte del equipo de marketing contratado para coordinar la cobertura de medios. Las 3 novias de Iván estaban en el mismo evento y ninguna sabía de las otras. La situación era tan precaria que un paso en falso podía destapar toda su red de engaños. Decidí acelerar el calendario de mi plan. Durante la cena me acerqué a la mesa de Rebeca y entablé conversación sobre las últimas promociones del centro. Era encantadora e inteligente, claramente exitosa en su trabajo. Cuando mencionó que su novio trabajaba en derecho, mostré interés en cuestiones jurídicas inmobiliarias. Igual le conozco, dije con naturalidad. La comunidad legal aquí es más pequeña de lo que la gente cree. Iván Cruz, dijo orgullosa, me está ayudando a entender temas complejos de propiedad. Es tan brillante y tan generoso con su tiempo. Sonreí con calidez mientras el corazón me martilleaba. ¡Qué casualidad! He oído cosas estupendas de su pericia. A lo largo de la velada, maniobré conversaciones similares con Cristina y con Cassandra, cada una deseosa de compartir detalles de su relación con el hombre extraordinario que había traído tanta alegría a sus vidas. Ninguna sospechaba que describían a la misma persona, a su esposa.
Al final de la noche tenía suficientes conversaciones grabadas y pruebas fotográficas como para destruir el mundo cuidadosamente construido de Iván. Pero, más importante aún, sabía exactamente cómo hacer que las tres relaciones se derrumbaran a la vez. Se acercaba la tormenta perfecta y yo controlaba el clima. A la mañana siguiente de la subasta, me reuní con Patricia para cerrar la estrategia legal. Las pruebas que había reunido eran abrumadoras: mala conducta económica, adulterio con varias parejas, engaño sobre bienes comunes e intentos documentados de socavar mi salud mental y mi reputación profesional. Es uno de los casos más sólidos que he visto, admitió Patricia, revisando las fotos y grabaciones de la gala. Su presencia en un acto público con varias novias, sin que ninguna supiera de las otras, demuestra un patrón de engaño deliberado que funcionará muy bien en el juzgado. Hablamos con cuidado del calendario. La presentación de la demanda debía coincidir con el momento de mayor impacto en su reputación profesional, garantizando a la vez que yo estuviera protegida ante posibles represalias. Patricia recomendó notificarle la demanda en su despacho en horario laboral, cuando sus colegas fueran testigos de la entrega y empezaran a hacerse preguntas. Pero antes, quería darle a Iván una última oportunidad de decir la verdad por sí mismo. Aquella noche me preparé para la conversación más difícil de nuestro matrimonio. He estado pensando en nosotros. Empecé durante la cena estudiando su cara con cuidado, en si somos tan felices como antes. ¿Crees que hay algo que deberíamos hablar sobre nuestra relación? Su respuesta fue inmediata y predecible. Le das demasiadas vueltas a todo, Elena. Estás muy estresada en el trabajo y eso te está afectando la perspectiva de todo. Quizá deberíamos buscar ayuda para tu ansiedad. Incluso con la opción de confesar, eligió hacerme gaslighting. Fue la confirmación definitiva de que la reconciliación era imposible. A la mañana siguiente, mientras Iván estaba en el juzgado, puse en marcha la primera fase de mi plan. Llamé por separado a cada una de sus novias, identificándome como una amiga de Iván que organizaba una fiesta sorpresa de cumpleaños para él. ¿Les gustaría asistir? La cena sería en Giovanni's el viernes a las 19:00. Las tres aceptaron encantadas, cada una creyendo que sería la invitada de honor en la celebración sorpresa de su novio. También envié pistas anónimas a la cronista social de una revista jurídica local, sugiriendo que quizá querrían fotografiar el cumpleaños de una de las estrellas emergentes del foro. La periodista siempre estaba a la caza de noticias sociales del mundillo legal. El viernes por la tarde llegué pronto a Giovanni's y pedí una mesa con buena vista del comedor principal. Me vestí de negro, discreta, deseando fundirme con el fondo mientras observaba el caos que estaba a punto de desatar. Cristina llegó primero, radiante con un vestido azul que probablemente habría comprado para la ocasión. Rebeca apareció momentos después, escaneando el restaurante en busca de caras conocidas. Cuando entró Cassandra con los pendientes de diamantes que reconocí de nuestros extractos, supe que la noche sería inolvidable. Observé cómo el reconocimiento surgía poco a poco. Primero miradas confusas, luego comprensión atónita cuando cada una se dio cuenta de que no era la única esperando sorprender a Iván. La conversación que siguió fue intensa, pero por suerte breve. Tres mujeres inteligentes encajando las piezas de su engaño con precisión devastadora. Cuando Iván por fin llegó, esperando encontrarse con Cristina para su cita de siempre, se encontró con sus tres novias esperándole con expresiones capaces de helar el fuego. La periodista jurídica, casualmente, cenaba cerca con la cámara lista. La confrontación fue espectacular y pública, exactamente como había planeado. El lunes por la mañana, las fotos y los detalles circularían por todo el foro, destrozando su reputación profesional junto con sus relaciones personales. La fase 1 de mi venganza estaba completa, e Iván aún no sabía quién había orquestado su caída. Las consecuencias del viernes superaron mis expectativas.
El lunes por la mañana, las fotos de la humillación pública de Iván circulaban por los círculos jurídicos a través de redes y corrillos profesionales. El titular en el boletín legal local rezaba: "El cumpleaños sorpresa de un abogado se convierte en revelación sentimental", acompañado de una foto que captaba el exacto momento en que comprendió que las tres habían descubierto su engaño. Pero el daño real ocurría entre bambalinas. Las socias y socios de su despacho cuestionaban su juicio y su ética profesional. Clientes que habían oído el escándalo pedían ser derivados a otros letrados. El Colegio de Abogados recibió quejas anónimas por posible mala praxis, abriendo un expediente sobre su gestión de recursos del despacho y sus relaciones. El martes por la mañana recibí una llamada del doctor Pérez. Cristina había vuelto a terapia, devastada tras enterarse de que era una entre varias. También había descubierto que el número al que llamaba estaba a nombre de una línea móvil aparte que Iván mantenía oculta, lo que significaba que sus conversaciones no estaban en ningún dispositivo del despacho. Está haciendo preguntas sobre su antigua terapeuta, dijo con cautela el doctor Pérez. Le expliqué que la ética profesional impide a cualquier terapeuta revelar información sobre otros pacientes o conexiones personales. Le di las gracias por mantener los límites adecuados mientras, en privado, me maravillaba de lo cerca que había estado Cristina de destapar mi papel en los últimos acontecimientos. Su intuición era notable, aunque no tuviera pruebas. El miércoles llegó la notificación que esperaba. La funcionaria del juzgado encontró a Iván en su despacho a la hora de comer, garantizando la máxima visibilidad entre sus colegas cuando le entregó la demanda de divorcio y unas medidas cautelares que bloqueaban temporalmente el acceso a nuestras cuentas comunes. Su reacción fue todo lo que había esperado. Según fuentes de Patricia en los juzgados, Iván gritó sobre acusaciones falsas e inestabilidad mental, amenazando con destruir mi reputación profesional con sus contactos. Su arrebato público delante del personal del juzgado no hizo sino reforzar la imagen de un hombre cuya vida personal se había descontrolado por completo. Aquella noche volvió a casa hecho una furia, exigiendo explicaciones y lanzando acusaciones de que yo había orquestado su exposición. Su paranoia era tanto satisfactoria como preocupante. Claramente empezaba a sospechar la verdad, pero no podía probar nada. «Has sido tú», gritó agitando la demanda en mi cara. «Me seguiste, me tendiste una trampa. Has destruido mis relaciones y mi carrera. Estás exactamente tan loca como le dije a todo el mundo que estabas». Mantuve la calma perfecta, grabándolo todo con el móvil mientras desvariaba sobre conspiraciones y traiciones. «Creo que estás proyectando tu culpa sobre mí, Iván. Tú destrozaste tus relaciones con tu engaño. Yo simplemente pedí el divorcio cuando ya no pude tolerar vivir con alguien que respetaba tan poco nuestro matrimonio. Sus intentos de intimidarme fracasaron porque estaba preparada para cada argumento. Más importante aún, su conducta aportaba más evidencia de la inestabilidad emocional que llevaba meses atribuyéndome falsamente. Para el jueves se había mudado de casa a un piso en el centro, alegando que necesitaba espacio para pensar. En realidad, su presencia se había convertido en un lastre para su caso y sus relaciones profesionales. El hombre que pasó meses pintándome como inestable era ahora quien parecía cada vez más errático y desesperado. La ironía era poética y la ventaja estratégica completamente mía. El intento de Iván por pelear el divorcio reveló la magnitud de su desesperación y mal criterio. Contra el consejo de su abogado, presentó contraalegaciones asegurando que yo había sufrido un colapso mental y orquestado una campaña para destruir su reputación con falsas acusaciones y manipulando sus relaciones. Su escrito incluía declaraciones juradas de varios compañeros del despacho describiendo mi supuesta conducta errática en actos profesionales a los que, según ellos, habíamos acudido juntos.
El problema era que yo tenía grabaciones y fotos que probaban que esos actos nunca ocurrieron. Había inventado escenarios para apuntalar sus afirmaciones. Patricia estaba encantada con su respuesta. Básicamente está admitiendo que miente bajo juramento y además nos da más pruebas de su campaña para hundir tu credibilidad. No podría haber salido mejor ni escribiéndolo nosotras. Pero su error más grave fue intentar involucrar a mi colegio profesional. Presentó una queja alegando que yo había violado la confidencialidad y la ética al perseguir venganzas personales contra gente inocente que había tenido la mala suerte de cruzarse con una terapeuta inestable. La investigación del colegio fue rápida y minuciosa. Les aporté documentación completa, demostrando que había derivado correctamente el caso de Cristina por conflicto de interés, que mantuve los límites éticos durante nuestra relación terapéutica y que reuní pruebas de las infidelidades de mi marido por medios totalmente independientes. Más dañino para Iván fue el testimonio de Cristina, Rebeca y Cassandra, que afirmaron no haber sido contactadas conscientemente por mí ni informadas por mí sobre las otras relaciones de Iván, y que, hasta donde sabían, yo no había influido en sus relaciones con él. Sus declaraciones dibujaban el retrato de un hombre que había engañado sistemáticamente a varias mujeres mientras intentaba culpar a su esposa de las consecuencias. El colegio no solo desestimó la queja de Iván, sino que me felicitó por gestionar una situación personal difícil con total integridad profesional. Su carta de reconocimiento se convirtió en una pieza poderosa en nuestro procedimiento de divorcio. Mientras tanto, la vida profesional de Iván seguía deteriorándose. El expediente del colegio se amplió para incluir preguntas sobre el uso de recursos del despacho para asuntos personales y posible mal uso de fondos de clientes para sostener sus aventuras. Varios clientes presentaron quejas por su comportamiento distraído y errático durante procedimientos legales. Su despacho finalmente le pidió que cogiera una excedencia indefinida mientras concluyeran las investigaciones. Sin su sueldo y con las facturas legales acumulándose, su posición financiera se volvió cada vez más desesperada. El hombre que antes controlaba cada aspecto de nuestra relación mediante manipulación y engaño, estaba reducido a suplicar un acuerdo que le permitiera conservar algo de dignidad y estabilidad económica. En nuestra conferencia final de acuerdo, Iván hizo un último intento de negociar desde una posición que creía de fuerza. «Nunca probarás que hice algo ilegal», dijo, mirándome con odio al otro lado de la mesa. «Y todo el mundo sabe que estás inestable. Nadie creerá tu versión». Patricia deslizó una carpeta gruesa por la mesa con copias impresas de todas las pruebas que había reunido. Registros financieros, fotografías, grabaciones, testimonios y cartas profesionales sobre mi estabilidad mental y conducta ética. «Tu cliente tiene dos opciones», dijo serena. «Aceptar nuestro acuerdo, que le deja suficientes bienes para recomponer su vida discretamente, o ir a juicio, donde todo esto será público y sus perspectivas profesionales restantes se esfumarán». El abogado de Iván dedicó 1 hora a revisar la documentación antes de aconsejarle que aceptara de inmediato. La guerra había terminado y yo había ganado de forma contundente. El convenio superó incluso las previsiones optimistas de Patricia. El juzgado me adjudicó la casa, el 70% de los bienes gananciales y una pensión compensatoria sustancial que continuaría hasta que yo decidiera volver a casarme. Los intentos de Iván de pintarme como inestable se volvieron tan en su contra que la jueza comentó el nivel extraordinario de planificación y pensamiento racional demostrado en mi recopilación de pruebas. Más satisfactorio que la victoria económica fue ver cómo la reputación cuidadosamente construida de Iván se desmoronaba bajo el peso de sus propias mentiras. El expediente del colegio terminó en una amonestación formal y formación obligatoria en deontología.
Su antiguo despacho cerró varias quejas de clientes culpando a sus problemas personales de una representación inadecuada. La mayoría de sus contactos profesionales se alejaron para no verse asociados al escándalo. Cristina, Rebeca y Cassandra siguieron con sus vidas por caminos positivos. Cristina continuó en terapia con el doctor Pérez y acabó saliendo con un compañero que la trataba con verdadero respeto. Rebeca canalizó su rabia hacia el éxito profesional, siendo reconocida como una de las mejores agentes de la ciudad. Cassandra aprovechó su experiencia para abrir un blog sobre cómo reconocer la manipulación en las relaciones, ayudando a otras mujeres a evitar situaciones similares. Ninguna supo nunca de mi papel en la exposición del engaño de Iván, pero seguí su progreso con satisfacción. Merecían algo mejor de lo que él les dio, y todas encontraron fuerzas para construir relaciones más sanas. Trasladé mi consulta a un precioso despacho en el centro, especializada en ayudar a mujeres a recuperarse de la manipulación y el gaslighting. Mi experiencia personal, unida a mi formación profesional, me hacía especialmente apta para guiar a clientas en situaciones parecidas. La ironía no se me escapaba. Los intentos de Iván por destruir mi credibilidad habían reforzado mi reputación y mi pericia. Mi nueva vida era todo lo que mi matrimonio fingía ser: auténtica, tranquila y construida sobre la verdad, no sobre la manipulación. Me despertaba cada mañana en mi propio espacio, sin dar cuentas a nadie más que a mí, libre de la ansiedad constante de preguntarme qué era real y qué estaba fabricado. La mejor venganza no había sido destruir a Iván, aunque su reputación y su carrera sufrieron de lo lindo. La mejor venganza fue prosperar sin él, construir algo mejor y más significativo con las cenizas de su engaño. Las clientas a menudo me preguntaban cómo encontré la fuerza para dejar una relación tan manipuladora y reconstruirme con éxito. Siempre les daba la misma respuesta: el momento en que dejas de cuestionar tu propia realidad y empiezas a documentarla, recuperas el poder que los manipuladores intentan robarte. Iván intentó borrar mi identidad para justificar su traición. En su lugar, me ayudó a descubrir exactamente lo fuerte, inteligente y capaz que soy. Su mayor fracaso fue subestimar a la mujer a la que eligió engañar. Mi consulta floreció. Mi reputación profesional era más fuerte que nunca y había ganado una pericia incalculable para reconocer y superar la manipulación psicológica. A veces las mejores victorias son las que te transforman en alguien mejor de lo que eras antes de la batalla. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? Deja tu comentario, dale like al vídeo y no olvides suscribirte. Y si quieres otra historia potente, haz clic en el vídeo que está apareciendo.